Doy la palabra ahora, entonces, Angélica Lecena, con su exposición titulada Pandemia y desigualdad en el Gran Buenos Aires, algunas notas de la matanza. Muchas gracias, Rebeca. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Entiendo que sí, debería suceder. Ahí se está compartiendo, ¿no? Bien, muy bien. Tal como lo mencionaba Rebeca, a quien agradezco nuevamente la presentación, el trabajo que hoy les vengo a presentar y compartir con ustedes a fin de que podamos discutir en relación a justamente estos diálogos que hemos establecido en relación al tema de pandemia, es Pandemia y desigualdad en el Gran Buenos Aires y esencialmente algunas notas de La Matanza. El trabajo lo que intento es recuperar, por un lado, nosotros venimos trabajando desde la Universidad de La Matanza y puntualmente desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con algunas investigaciones en relación a la cuestión social en el siglo XXI en La Matanza. Ahora voy a explicar un poco por qué La Matanza y para que se entienda un poco más el peso de este municipio. Y luego, esto que venimos haciendo hace algunos años, que voy a mostrarles algunos estudios que tienen que ver de carácter cuantitativo y esencialmente con una muestra que se realizó de probabilística en todo ese territorio, y comenzamos ya entrada la pandemia a tratar de ir relevando qué estaba sucediendo en esos contextos una vez que devino la pandemia con todo lo que ustedes conocen respecto a la pandemia. Sí quiero hacer una mención que no es menor que en la Argentina, a partir del 20 de marzo, que unos días antes se había detectado el primer caso, se instala lo que llamamos vulgarmente como cuarentena, pero que la denominación formal es aislamiento social preventivo y obligatorio, que luego se fue modificando en algunas ciudades, pero en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires y lo que se llama la región del AMBA, seguimos en ese aislamiento social preventivo y obligatorio, más allá que se hayan abierto, lo que se denomina abierto, algunas actividades. A ver, aquí les presento un mapa para que nos ubiquemos espacialmente de dónde estamos hablando. Esta, bueno, es la provincia de Buenos Aires, y dentro de la provincia de Buenos Aires, toda esta zona que es la denominada el Gran Buenos Aires, que rodea a la ciudad de Buenos Aires, y todo junto se llama el AMBA, es donde, por un lado, mayor cantidad de población hay, es decir, es el ámbito dentro de la Argentina sociodemográficamente más importante, con mayor cantidad de habitantes. Y en este caso, a partir de con el tema del COVID-19, es el lugar donde se han encontrado mayor cantidad de casos, ¿sí? Y también hay que agregar que en las mediciones ya del año pasado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, dio cuenta de que en esta zona de Gran Buenos Aires es la zona de mayor pobreza dentro de la Argentina. En este caso yo voy a mostrarles algunos resultados de investigaciones que fueron realizadas efectivamente dentro del Partido de La Matanza, que es este. El Partido de La Matanza, que forma parte del Gran Buenos Aires, está aquí en color rojo, tiene, a ver, ¿por qué es un partido que es atractivo sociológicamente hablando? Por un lado, porque es el municipio más grande de la Argentina, con algo así como 326 kilómetros cuadrados. Por otro lado, es el partido con mayor cantidad de habitantes, 1.700.000 de acuerdo al censo 2010, y en hoy se considera que debe haber alrededor de 2 millones de habitantes. También encontramos son aproximadamente 550.000 hogares. Esto lo hace el partido más grande, y por eso es que también se lo suele denominar como la quinta provincia, justamente por su extensión y por el peso demográfico. Yo voy a compartir con ustedes, les decía, unos estudios que estuvimos realizando, y específicamente tanto de carácter cualitativo como cuantitativo, que quiero hacer esta aclaración. Estas investigaciones de carácter cuantitativo se basaron en muestras de carácter probabilístico, ¿sí? Voy a hacer esta aclaración porque luego, cuando les voy a mostrar las de
las que son durante el contexto de la pandemia ya son no probabilísticas. Este es el contexto prepandemia del COVID, el que podríamos llamar, digo, atendiendo al lenguaje médico que venimos escuchando ya desde hace varios meses, podríamos decir que es algo así como las morbilidades preexistentes, ¿sí? Este partido tiene la particularidad que tiene, que les decía recién, que es muy grande decir que está una amplia heterogeneidad, en tanto en su segmentación como en su segregación, y en relación a elementos socioeconómicos, territoriales, y también en este punto hay que agregar que aparecen grandes problemas que tengan que ver con el tema del ambiente, ¿sí? Los basurales a cielo abierto, áreas inundables, las tosqueras abandonadas, que obviamente inciden en la calidad de vida, inciden en la cotidianidad de los sujetos. Este tamaño que tiene el partido hace que pueda dividirse en tres grandes zonas. Esto que se llama el primer cordón, que es la zona que más rica, podríamos decir, ¿sí? De acuerdo a todos los indicadores que uno puede ir usando, vamos a ver que esta es una de las zonas que, si bien la que está, limita con la ciudad de Buenos Aires, pero que también es la zona que tiene mayor cantidad de industrias y que también la población tiene elementos socioeconómicos más altos. Esta es lo que se llama el segundo cordón, que a medida que nos vamos alejando de la ciudad de Buenos Aires y del primero pasamos a este segundo cordón para luego pasar a ese tercero, por un lado hay menor cantidad de habitantes, pero también la segregación se empieza a hacer cada vez más fuerte, es decir, las desigualdades, por retomar el término del título, empiezan a ser cada vez se van notando más. Yo voy a tratar de mostrarle algunos resultados de las tres grandes dimensiones con las que hemos estado trabajando, que en realidad con dos, esencialmente, que tiene que ver con las cuestiones del hábitat y habitabilidad, con las cuestiones de educación y con las cuestiones de trabajo. Es decir, sobre esos elementos voy a tratar de hacer algún recorrido de cuáles eran las condiciones prepandemia. Respecto a la cuestión de la tenencia del suelo, en el año 2016 se realizó un trabajo desde una organización social, la organización social Techo, hizo un relevamiento de los barrios y asentamientos y identificaron 122 barrios populares o asentamientos populares, es decir, en condiciones, podríamos decir 122 barrios en condiciones de tenencia precaria de la tierra. Y esto, aquí vemos el mapa, cómo aparecen los distintos barrios, que vemos que se ubican a lo largo del territorio, pero una cosa que quiero marcar es que si bien este primer cordón es donde encontramos mayor densidad poblacional, es donde también hemos encontrado que empieza a aparecer no pocas villas, ¿sí? Y en ese punto nosotros lo que podemos decir a partir de las investigaciones que encontramos como cierta favelización en relación a esos espacios. Y acá les traigo una parte del abordaje cualitativo para dar cuenta justamente de eso. A una mujer de 37 años que vive en lo que llamamos el segundo cordón, le preguntan, ¿tenés hijos? 3 nenas. Es en la casa de mi mamá, pero yo tengo mi pieza sola, aparte con mis hijos. Es decir, dando cuenta justamente de que la cuestión de la habitabilidad aparece como un problema no menor, tanto en la posibilidad de acceso a la vivienda, como ahora vamos a ver también respecto al contexto territorial en donde se ubican y el acceso a los servicios. En una entrevista a un referente de una organización social, cuando le preguntamos cuáles son los problemas más urgentes que tiene el partido, él nos dice, yo diría que hay dos, van más o menos parejas, el problema del hábitat, desalojos, urbanización de villas, asentamientos y la violencia policial. Para el 40-50% de la población, una vivienda es un lujo cuando es un derecho, dejando más que en evidencia justamente este problema. Yo les decía recién respecto al acceso a los servicios. Si nosotros dividimos este territorio por estos tres zonas, que las llamamos cordón, donde se ubican, ¿sí? Que decíamos que el primero, a partir del primero, el segundo, tercero, las condiciones siempre son un poco peor,
podemos ver justamente, yo los marqué en negrita, donde empieza a aparecer cómo el acceso a distintos servicios empieza a ser peor cuando pasamos al segundo o tercer cordón. Por ejemplo, el acceso al gas natural, al gas de red, al gas natural. Fíjense que del primero al segundo a tercer cordón, cómo bajan los porcentajes, encontrando que tenemos algo más de un 40% de la población que no accede al gas de red. Eso significa, en términos económicos, un gasto no menor respecto a la compra de garrafas, ¿sí? Y obviamente en términos de seguridad respecto al tema del gas. Hay que agregar que yo les estaba diciendo que en estas zonas es en las zonas donde hemos encontrado niveles socioeconómicos menores, ¿sí? Y es decir, y aparece esta cuestión respecto al tema del gas, que también es donde se necesita mayor cantidad de efectivo para poder hacer esa compra. Cuando nos metemos con el tema del agua, ¿sí? Bueno, acá veo que me desapareció un número. Con el tema del agua y la compra de bidones para el uso, para beber y para cocinar, recordemos que algo que caracterizó esta pandemia era lavarse las manos, quedarse en casa, ¿sí? Y las cuestiones de limpieza. Aquí este número es exactamente igual. Son aproximadamente un 10%, 9.8, 9.9, del segundo y tercer cordón que deben comprar agua para poder utilizarla para beber y para cocinar. Estos números empiezan a ser más complejos cuando nos metemos con el desagüe de inodoro por cloaca, es decir, uno de los indicadores muy fuertes respecto al tema de la salud. Vemos que en el primer cordón acceden el 94%, en el segundo el 58%, bajando a un 3% en el tercero. Vemos entonces cómo justamente en términos de servicios, cada vez que nos metemos entre las distancias entre el primero, segundo y tercer cordón, pasan a ser siempre un poco peor. Cuando vamos a las cuestiones educativas, otra vez se repite esta cuestión. Por un lado, en términos generales, tenemos que hasta el 25%, un poco más del 25% de la población, es decir, un poco más de un cuarto de la población, logró alcanzar hasta primaria completa en sus estudios, ¿sí? Y solo accedió a estudios universitarios el 5%. Si bien es cierto que los estudios terciarios universitarios llegan al 12%, pero de todos modos estamos hablando de un número bajo, ¿sí? Y tenemos algo más del 40% de la población con estudios bajos. Es decir que el término, en todo el territorio, los estudios son bajos, medios bajos, pero si nos metemos nuevamente, si esto lo cruzamos por el lugar en donde se ubican, es decir, estos cordones, vemos que una vez más, el primer cordón es el que obtiene mayores ventajas en detrimento del segundo y el tercero. Fíjense cómo, justamente, con estudios primarios completos, secundaria incompleta, el salto entre el primer cordón, segundo y tercero, y justamente en secundaria completa, como cae justamente el segundo y tercer cordón, y lo mismo con estudios superiores, tanto en tercero como universitarios, como en el primer cordón es el 15%, baja a casi el 10% en el segundo, para bajar al 5,6% en el tercer cordón. Es decir, que estas diferencias y esta segregación pasan a ser no menores. Respecto a la cuestión laboral, ahí vemos nuevamente que las peores condiciones están en el segundo y en el tercero, ¿sí? Si bien la población total, las tareas que más realiza tienen que ver con tareas semicalificadas o no calificadas, vemos que las peores condiciones están en el segundo y tercer cordón. Por otro lado, una cosa que es muy importante es que el 52% de la población no recibe descuentos jubilatorios ni tiene cobertura de salud. Y esto significa que estamos hablando de que al menos el 52% seguramente trabaja de manera informal. Digo esto para tomar en consideración ahora cuando pensemos a ver la cuestión de la pandemia, porque esto era previo. Y obviamente, y digo obviamente porque esto es una cuestión que no suele suceder, es que las mayores desigualdades, tanto en tipo de actividad como en relación a al salario,
tiene que ver con el género, y que obviamente siempre es peor cuando nos corremos de zonas. Tomando estos elementos, nosotros elaboramos lo que llamamos el índice Condiciones Básicas de Vida. Voy a solamente mencionar algunas de las dimensiones que luego, en tal caso, podemos revisarlas si a alguno le interesa saber, conocer un poco más. Ahí tomamos la dimensión empleo, sostenibilidad económica, cobertura de salud, educación, vivienda y entorno de la vivienda. A partir de esas 5 dimensiones elaboramos este índice. Lo que empieza a aparecer aquí es una información que me parece que no es menor respecto a que solo el 58% de la población accede a estas condiciones básicas de vida, es decir, posee estas condiciones básicas de vida. Es decir, que tenemos algo más del 40%, ¿sí?, que no logra acceder a las condiciones básicas de vida. Parcialmente accede o posee estas condiciones el 39% y un 3,1% no posee estas condiciones básicas de vida. Yo les puedo mencionar en relación a esto que nosotros encontramos el 8% de la población en condición de hacinamiento, con lo cual ahí empieza a aparecer justamente, dejando en claro todavía más estas condiciones básicas de vida que a las que no se accede. Ahora, si este índice lo hacemos, lo cruzamos por, nuevamente, la zona en donde se ubica, una vez más vemos que justamente entre el primero, segundo y tercer cordón, las diferencias son importantes. Veamos entre quienes sí acceden, ¿sí?, entre quienes sí poseen. El 59% se encuentra en el primer cordón, en tanto baja esto al 26% en el segundo, para bajar nuevamente al 14,8% en el tercero. Vemos ahí cómo justamente estas condiciones pasan a ser mucho peores en el segundo y tercer cordón. Si nos metemos entre quienes no poseen estas condiciones básicas, vemos que entre los que no poseen, el 8,7% se ubica en el primer cordón, asciende al 52,2% en el segundo y a 39,1% en el tercero. Nuevamente, tanto si miramos quienes poseen como no poseen, vemos que estos números justamente pasan a ser difíciles, ¿sí? Aquí traje 2 recortes de 2 entrevistas de personas que reciben un programa social que son del tercer cordón. Hasta acá no tenemos agua, somos un barrio que no tenemos acceso a nada hasta ahora, solo la luz, y ahora tenemos cable, porque antes tampoco teníamos cable, no tenemos cloaca, no tenemos agua potable, no tenemos colectivo, ahora, así que no tenemos nada, ¿sí? Claro, y el trabajo comunitario el año pasado fue hacer instalaciones de agua, así que todas las mujeres de la cooperativa pueden hacer instalaciones de agua fría, ¿entendés? Algunas casas, algunas compañeras que no tenían, entonces eso lo manejan por cooperativa. Aquí lo que vemos es que efectivamente esto de el no acceso a los servicios, como aparece también desde el abordaje cualitativo, pero otra cosa no menor es que aparece que para poder comenzar a acceder a alguno de estos servicios, como por ejemplo la instalación de agua, eso lo empezaron a realizar estas mujeres que forman parte de un programa social, y empezando a trabajar desde ese programa social, empezaron a poder acceder a algunas en este caso, el agua, ¿sí? Hacer las propias instalaciones del agua. Veamos qué pasa, no me quiero ir demasiado con el tiempo, veamos qué pasa durante el aislamiento social y preventivo obligatorio, que como les dije anteriormente, esto inicia el 20 de marzo. Nosotros realizamos un relevamiento a través de internet, que fue realizado, les decía antes, que era por una encuesta no probabilística, que lo hicimos por el sistema bola de nieve, donde esencialmente la encuesta la socializamos, la fuimos haciendo pasar esencialmente por WhatsApp. Y ahí entonces fuimos recuperando, tratando de ver qué estaba pasando con ese contexto que les dije antes, qué estaba pasando durante el aislamiento. El relevamiento lo hicimos durante el mes de abril, en la misma fecha en mayo y en junio, ¿sí?
¿Y qué pasaba con estos hábitos que había que incorporar respecto al relevamiento y estas condiciones de desigualdad? Léase estos hábitos respecto al lavado frecuente, quédate en casa, el uso de barbijo, lavado de ropa y demás. Claramente, digamos, bueno, el tema del lavado de manos fue lo más fuerte que empezó a aparecer, ¿sí? Voy a poner esto aquí para que puedan ver que empezó a aparecer fuertemente, ¿sí? Pero fíjense que hubo una pequeña baja en el mes de mayo, porque esto es mes de abril, mayo y junio. El uso de barbijos durante el mes de abril no era obligatorio, cuando empieza a ser obligatorio aumenta ese uso, ¿sí? Uso de guantes no, y el lavado de la ropa y calzado, la mitad de la población empezó a usar esto, ¿sí? Empezó a tomar esta práctica. ¿Qué pasa con esto del quédate en casa? ¿Sí? Empezamos entonces respecto a qué pasó con el si salgo menos o no salgo de casa. Si miramos a partir del tiempo, vemos que en abril el 48% sale menos, el 53% no sale. ¿Sí? Dice no salir. Ahora este número varía, ya en mayo sube al 61%, esto es algo menos, para bajar al 34%, ¿sí? En el mes de mayo al no salgo. Y fíjense que ese no salgo baja en el mes de junio al 27.7%, es decir, que tenemos, aquí aparece como un 30%, un 70% de la población que sí está saliendo, ¿sí? Porque si esto no salgo podemos pensar que hay un 70% que sí está saliendo, ¿sí? Veamos qué pasa respecto a esto de acuerdo a cada cordón, considerando justamente esta segregación y estas condiciones de desigualdad que mencionaba antes. Fíjense el no salgo en el primer cordón y el salgo menos, es aproximadamente entre el 47 y 46% en uno y otro caso. Pero ¿qué pasa en el segundo? Tanto el no salgo como el salgo menos pasa a ser el 24, el 25 y 27%. Ahí ya baja ostensiblemente el no salgo o salgo menos, es decir que podemos decir que hay un poco más de un 70% que sí sale o no sale menos. Y lo mismo con el tercer cordón, estos números aumentan un poquito, 27%, donde son pares, ¿no? 27-2, 27-3, es decir, son parejos. Es decir, que estamos hablando que hay un 70% de la población de este segundo y tercer cordón que efectivamente esa práctica del no salgo o salgo menos parece ser que no la pudo llevar adelante. ¿Qué pasa ahora sí por tema, qué pasa de acuerdo al cordón en donde se ubican y el mes, ¿sí? En esto de el salgo menos o no salgo? Fíjense que mientras en el primer cordón el salgo menos más o menos se mantiene en torno del 44, 52, 43 y el no salgo es más o menos similar, el 46, 53, 46 pasan a ser números más o menos similares. Fíjense qué pasa en el segundo cordón, tanto con el salgo menos como con el tercero. Es decir, que esos números no van a ser muy distintos a los que vimos recién, que no tenían necesariamente que ver con el tiempo, sino con lo que fue el promedio de los 3 meses, ¿sí? Es decir, que el salgo menos en el segundo cordón en abril fue un 28, baja un 26, sube un 32. En el tercer cordón, lo mismo un 27, sube a un 30 y luego en junio baja un 23. Lo mismo con el no salgo, es decir, que muestra nuevamente cómo este segundo y tercer cordón hay alrededor de un 70% que efectivamente siguió saliendo. ¿Qué pasa con los ingresos durante este periodo que estamos en cuarentena? Fíjense que, qué pasa a lo largo del tiempo. Al principio, en el primer mes, para el 36% consideraba que se iba a mantener igual, y ahí aparece un número fuerte, que estos son solos de los primeros 2 meses, que no lo podían determinar aún. En el mes de mayo el 34% se mantiene igual, aumenta un poquito, aumenta bastante, al 48% en el mes de junio, que se va a mantener igual, entendiendo que ya en el mes de junio ya sabe qué va a estar pasando, digamos, ya no hay la incertidumbre que mencionaban en el primer mes. Seguramente serán menores, fíjense, un 47% en el mes de abril, 53% en el mes de mayo, 49% en el mes de junio.
Ahí hay una cosa que entonces podemos empezar a ver que un poco menos de la mitad de la población dice que sus ingresos seguramente van a ser menores, y otra mitad que puede ser, y un poco menos de la mitad, que puede ser que se mantengan igual. Esto me parece que es una cuestión relevante respecto a que antes habíamos mencionado que había aproximadamente un 52% de la población que trabaja en condiciones de informalidad, ¿sí? ¿Qué pasa con esa modificación de ingresos de acuerdo al cordón? Fíjense que él se mantiene igual, el primer cordón dice 42, el segundo 37 y baja el tercero 32. Pero seguramente sean menores el tercer cordón, el 54,9, casi el 55%, el 50% del segundo cordón, y esto baja al 44 en el primer cordón. Es decir, reaparece esta idea de que esta segregación se da de acuerdo a que cuanto más se alejan de la ciudad de Buenos Aires y en estos espacios donde se accede a menor cantidad de servicios, y dijimos que también en términos económicos son situaciones peores. Es decir, que tenemos algo más del 55% de la población que van a ser, sus ingresos van a ser menores a partir de la situación de pandemia, pero no olvidemos las condiciones preexistentes, ¿sí? Por eso yo usaba esta metáfora médica de las morbilidades preexistentes, ¿sí? Cuando nos metemos, ¿qué pasa con los ingresos en relación al género? Aquí quiero decir una cosa, quiero hacer una salvedad no menor. En la condición de otro, si bien acá está el porcentaje, en realidad el porcentaje es incorrecto porque el N fue un número muy pequeño, son 7, 8 casos nada más, es decir, que no se puede pensar en hacer porcentajes, pero sí me parece que es una luz amarilla para empezar a mirar esta condición, porque justamente casi todos, ¿sí?, consideran, 85%, pero bueno, es decir, la mayoría de quienes dijeron esto, consideran que sus ingresos van a ser seguramente menores. Esto lo voy a con algunas entrevistas que tuve de manera informal durante la pandemia, sobre todo con trabajadoras sociales y demás, me hacían mención a la fuerte problemática que hay con la población trans, ¿sí?, durante la pandemia, ¿sí?, no solamente por cuestiones laborales, sino por cuestiones de salud. Ahora, volviendo en esto, fíjense que las mujeres, ¿sí?, mientras creen el 37% que se mantiene igual, sube al 49%, es decir, 49,7%, es decir, casi el 50%, fíjense que me parece que sube, es una diferencia importante, ¿sí?, que sube a que van a ser menores, y bajando un poco en los varones respecto a que van a ser menores esos ingresos. ¿Cuáles son los motivos por los cuales suponen que van a modificar sus ingresos? Bien, a ver, si nosotros miramos aquellos que los ingresos se van a mantener igual, el grueso de la población de los que consideran que se van a mantener igual son aquellos que tienen empleo estable, tanto sea público como privado, con ese 78%. Y, en cambio, quienes tienen trabajo informal o son monotributistas o son empleados no esencial, son aquellos que consideran que sus ingresos van a ser menores, ¿sí? Fíjense, entre los que van a ser menores, el 87% su trabajo es informal, el 69% son monotributistas, el 89% se ocupa en lo que se denominó las tareas no esenciales. Pero acá quiero hacer una cuestión, quiero mencionar respecto a esto, que también es como una luz amarilla más allá de porcentajes y del N. Por un lado es que empieza a aparecer que hay un grueso de la población, no voy a ponerlo en números, pero sí que empieza a aparecer que la gente está preocupada porque se modifican sus hábitos y eso le genera mayor cantidad de gastos. Léase, los gastos por lavar más la ropa, lavarse más la mano, el uso de la lavandina, ¿sí? Digo, empieza a aparecer que eso es un problema, por eso aquí aparece esta categoría de modificación en el consumo a causa del aislamiento. Empieza a aparecer en eso que eso pasa a ser un problema y van a modificar sus gastos. Más allá que algunos decían, bueno, estoy viajando menos, entonces no gasto ahí, pero sí cualitativamente empieza a ser relevante esta preocupación.
Y la otra cosa que empieza a aparecer también y que habrá que prestarle atención es la noción de incertidumbre, que se da en este caso respecto a la cuestión de los ingresos, pero la noción de incertidumbre fuertemente empieza a aparecer respecto a distintas cuestiones. En este caso yo lo estoy mencionando porque aparece incertidumbre por el país, incertidumbre por el momento económico, incertidumbre por el momento en general, es decir, la noción de incertidumbre empieza a aparecer en algunas de las preguntas que fueron de carácter abierto. ¿Qué pasa con los receptores de programas sociales? Estoy hablando de receptores de programas sociales que tenían programa social antes de comenzar la pandemia. La población de La Matanza, nosotros habíamos identificado que el 26% de los hogares había al menos una persona que recibía un programa social. Justamente cuando cruzamos esto por esta idea de que si salgo menos o no salgo, entre los receptores de programas sociales, el 60% dice que sale menos y el 39% que no sale. Es decir, acá estábamos hablando entonces de que un poquito menos del 70%, es decir, que un 60% que sí sale. Quiero hacer una aclaración en relación a esta cuestión de los programas sociales, que nosotros venimos trabajando con esta población y hemos identificado, obviamente, que esa población no puede sostener su hogar a partir solamente de lo que recibe por ese programa social, con lo cual se abre ahí un abanico de actividades que deben realizar, estoy hablando prepandemia, para poder sostener su hogar. Y en ese abanico de actividades está, por un lado, el trabajo informal, recibir mercadería que suelen buscarla en el municipio, es decir, ahí se juegan una serie de estrategias que realizan estas personas para poder tener ingresos que les permitan la vida cotidiana, ¿sí? Entonces ahí en ese caso claramente todas esas actividades de carácter informal como sea venta ambulante, el trabajo de empleada doméstica, en la limpieza y demás, todas esas actividades se han cortado, entonces uno podría ir pensando qué pasa con eso. ¿Qué pasa entre esa situación económica hoy, cómo la consideran en ese momento, ¿sí? No qué va a ser, sino en ese momento, a partir de la pandemia, tanto en receptores como no receptores? Fíjense que entre los no receptores el 53%, casi 54% considera que es peor que antes la cuarentena, pero este número sube a casi el 70%, 68.8%, entre las personas que sí son receptoras de un programa social. Ahí vemos entonces nuevamente esta desigualdad cómo va aumentando. Entre las personas que son receptoras de programas sociales, ahí vemos que seguramente consideran que van a ser menores el 64,6%, efectivamente, tal como les mencionábamos antes. ¿Cómo van a ser para sostener los gastos del hogar en el futuro cercano? Y esto que pasa de acuerdo a la zona donde se ubican. Veamos cómo en el primer cordón van a poder, el 38.7, casi 39%, van a poder sostener todos los gastos del hogar, mientras ese número baja al 29.7, es decir, casi al 30% en el segundo cordón, y baja al 20.7 en el tercer cordón. En tanto, en el primer cordón, el 47 va a poder sostener los gastos básicos, ¿sí? Y que es un número similar en el segundo y en el tercer cordón. Ahora, en el primer cordón, el 13.7, casi el 14%, dice que no va a poder sostener los gastos básicos. Este número sube al 22.4 en el segundo cordón y sube al 31 en el tercer cordón. Es decir que tenemos aquí un tercio de la población de este tercer cordón que dice que no va a poder sostener los gastos básicos, ¿sí? ¿Qué pasa con esto de acuerdo al género, ¿sí? Lo que veíamos antes, ¿sí? Fíjense cómo nuevamente aparece en el caso de la mujer en una condición un poco peor. Fíjense en que entre los varones va a poder el 38% sostener los gastos básicos, este porcentaje baja 10 puntos en las mujeres al 28%, ¿sí? Y luego el 45% de los varones van a poder sostener los gastos básicos, y en el cambio las mujeres, este número sube al 49%. Fíjense en relación al no poder sostener los gastos básicos, como
aumenta del 17% en los varones a el 22,4% entre las mujeres. Digo, nuevamente, en el caso de las mujeres la situación es peor. ¿Qué pasa entre las personas que son receptoras y no receptoras respecto justamente al futuro cercano? ¿Cómo van a poder sostener los gastos? Justamente aquí nuevamente aparece que entre los no receptores van a poder sostenerlo el 34% y solo el 6% entre las personas que reciben un programa social dice que van a poder sostener todos los gastos del hogar. Y fíjense que ese número aumenta en un 54,5% entre las personas receptoras de un programa social que van a poder sostener los gastos básicos. ¿Y qué pasa con aquellos que no van a poder sostener los gastos básicos? El 18% entre los no receptores consideran que no van a poder sostener los gastos básicos, pero ese número aumenta a casi el 40% entre las personas receptoras de un programa social que consideran que en el futuro cercano no van a poder sostener los gastos básicos del hogar. Voy cerrando. Como vemos entonces, había condiciones preexistentes de precarización laboral e informalidad laboral, con una condición de estudios bajos, con situaciones precarias de ocupación del espacio y el acceso deficiente de los servicios. Esto se da una masividad de programas sociales, pero que también lo que hemos identificado es esta feminización de programas sociales, es decir, este contexto, ¿sí?, que da cuenta de condiciones materiales de existencia precarias, ¿sí?, para poder sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, eso nos podría empezar a explicar esa cantidad de gente que nunca dejó de salir. Es decir, este contexto de fragilidad, es decir, un contexto previo, esto que yo digo, las morbilidades preexistentes, previas de fragilidad, que ahora empieza a dar cuenta de un contexto de nuevas incertidumbres que se ubican en este contexto de fragilidad. En esta historia de fragilidades me parece que uno lo que podría empezar a ver justamente, no empezar a ver, pero reafirmar una vez más, lo social de la pandemia, ¿sí? ¿Cuánto de social tiene la pandemia más allá de lo biológico? Es decir, por eso que yo le estoy robando al discurso médico esta idea de las morbilidades preexistentes. Es decir, revisar efectivamente cuánto de social tiene la pandemia y cuánto en esto de social, cómo es posible, cuáles son las condiciones previas para poder sostener esta situación. En esto voy a usar una metáfora que a mí me parece que en este sistema de fragilidad, justamente lo que dejaba en claro es que cualquier brisa, una brisa, puede convertirse en este territorio en un huracán. Y sobre eso es que me parece que deberíamos revisar y repensar esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Angélica, por tu exposición.